como el sol. Tú que pintas de esperanza y de color mi corazón. Viniste como lluvia, trayéndome frescura. Mi tierra seca floreció. Y el peso de mi angustia quitaste con ternura. Y ahora bailo en tu perdón. Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta. Ahora no me ahogan más las penas. Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud. Tú, mi ritmo y el compás de mi canción. Muy buenas noches, querida iglesia, queridos hermanos. Les quiero dar la bienvenida a este programa Junto a la Mesa, que realizamos en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo cada mes aproximadamente en este formato de entrevista y para tratar temas de mucho interés para la comunidad cristiana. Los saludo desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, en la capital de Colombia, en Bogotá. Hoy nos acompaña el pastor Elías Uricoechea, nuestro invitado especial y pastor general de nuestra congregación, para tratar, como siempre, un tema muy interesante, un tema de mucha coyuntura, como hemos venido procurando hacerlo. En esta noche el programa se titula, o el tema que vamos a tratar en esta noche se titula Los cristianos y la protesta social, un tema de demasiada coyuntura, un tema sensible, un tema polémico, un tema que se puede prestar para muchas controversias, pero como siempre procuraremos buscar luces en las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar y vamos a poner este programa en manos de nuestro Señor. Padre, en esta noche queremos darte gracias por la vida que nos das, por el cuidado que tú nos prodigas.
Gracias, Señor, porque cada día sentimos tu presencia, sentimos tu cuidado, sentimos, Señor, tus bendiciones y sabemos que tú estás con nosotros aún en los momentos difíciles, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la adversidad. Sí, ahí siempre estás tú, Señor, Sí, Señor, para protegernos. Y sabemos que tú, Señor, creas una muralla a nuestro alrededor para que ningún mal nos afecte. Y si tú permites en algún momento, Señor, que el mal toque a nuestra puerta, tú siempre nos darás la salida, siempre estarás con nosotros y nos asistirás para poder pasar, Señor, por esos momentos de dificultades y de incertidumbre. Te doy gracias, Señor, en esta noche por el pastor Elías que nos acompaña, por las redes sociales, por estos medios, por el equipo técnico, nuestros pastores y nuestros ingenieros que hacen posible, Señor, llegar a los hogares de nuestros hermanos Sí, Señor, para abordar esta temática tan importante, sobre todo en estos días, Señor, de tanta dificultad. Te doy gracias y pido tu bendición para todos los hermanos y hermanas de nuestra congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, vamos a leer un pasaje antes de dar paso a una alabanza para dejar el tema introducido y el tema de una vez puesto sobre la mesa. Los invito a que, si tienen sus escrituras, vayan a Eclesiastés capítulo 8. Yo me voy a permitir leer hasta el versículo 15 en la Nueva Versión Internacional. Y dicen así las escrituras: ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro y se ablanden sus facciones. Yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa, porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema, que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida como para retenerlo, ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencia durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo. El pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Por lo tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Amén y amén. Vamos a escuchar una alabanza y después de este canto abordaremos con el pastor Elías Uricoechea, nuestro pastor rector, esta importante temática que sé que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Gracias, Señor. Allí van a estar ustedes con sus palmas. Así. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Armados con tu valor, lo que deseamos
Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vidas con clamor. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Lo proclamamos, Señor, y decimos, Señor Jesús, Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, 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 Hosana al Rey. Salvador. Hosana, 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 Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Continuamos aquí en nuestro programa junto a la mesa de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Y como les anunciamos, el tema de hoy es un tema muy coyuntural y es los cristianos y la protesta social. Pastor Elías, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Henry. Es un placer poder estar en este programa que ya es parte de nosotros, junto a la mesa. Henry, quiero felicitarte por ese texto de Eclesiastés 8, porque está hablando un sabio y habla sobre la realidad de la vida, lo absurdo de la vida, pero también habla sobre el cómo y el cuándo. Pero también dice al final que el hombre puede hacer muchas cosas y hay quienes, siendo justos, a veces les va mal. Y a veces las personas más desobedientes y de pronto más duras de corazón, les va bien. Y él dice, esto es absurdo, pero de una cosa estoy seguro, que el que teme a Dios le irá bien. Así es, sí señor. Ahorita durante la charla abordaremos en varias ocasiones este mismo texto porque trae cosas muy importantes para analizar. Pero en estos días todo el país y por supuesto también los cristianos hemos estado muy al pendiente de las noticias porque el país ciertamente está convulsionado por cuenta de las marchas, de las protestas, que también de alguna manera se han visto contaminadas por los violentos, por aquellos que les gusta hacer el mal, por aquellos que les gusta el vandalismo, por aquellos que sin pensar en los derechos de los demás también han encontrado en los bloqueos y en las acciones violentas una forma de hacerse escuchar y de hacer valer sus derechos. La pregunta de muchos es, en nuestra iglesia,
¿Los cristianos deberíamos participar en protestas? ¿Los cristianos tenemos el derecho legítimo también, como lo tienen los demás colombianos, de ir a marchar, a exigir nuestros derechos, de participar en este tipo de acciones sociales, en este tipo de manifestaciones públicas? Pastor, la primera pregunta es así de directa. ¿Los cristianos deberíamos o podríamos participar en marchas? Bueno, Henry, aunque la pregunta es muy comprometedora, pero requiere una respuesta clara, una respuesta también sobre lo que nos dice la Biblia al respecto. En primer lugar, quiero decirte que la protesta social es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional. Pero excúsame que voy a utilizar un adagio popular. El adagio popular dice que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y lo que hemos visto estos días en la protesta social, y todos ustedes han visto un río crecido y revuelto, lleno de fuerza, que se lleva por delante todo lo que encuentra. Lo hemos visto en este invierno. En este río revuelto han habido obreros, estudiantes, maestros, amas de casa, los informales y otros grupos que se unen, que no están en la protesta legítima, como son los fanáticos de diversas opiniones, pero también están los delincuentes, están también las personas pagadas, que sencillamente los contratan para participar en las revueltas y hacer daño a los bienes del pueblo. También están los grupos criminales, pero también hay infiltración de los grupos insurgentes con agendas políticas. Frente a una situación como esta y a una pregunta tan comprometedora, yo siempre me hago la pregunta, Henry, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y eso es muy importante porque Jesús vivió en su primera etapa de ministerio en una situación y en un ambiente políticamente muy caldeado. Habían revueltas, la gente estaba insatisfecho, los pobres eran más pobres, habían enfermos desahuciados, había hasta leprosos en esa sociedad. Y en medio de esa sociedad, Jesús tiene un mensaje de esperanza, pero también tiene una acción social en pro de los enfermos, de los necesitados, de los que no tenían con qué comer. Y dentro de eso estaba la gran comisión. Y quiero, Henry, que tú escuches que cuando Jesús envía a sus discípulos para que lleven el mensaje del reino, Él les dijo: cuando ustedes entren a una casa, digan, la paz de Dios sea con ustedes, que Él reine. Y si no, la paz se irá con ustedes. Luego dice el verso 16, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuando los arresten, no se preocupen por qué van a decir o cómo los van a tratar, porque el Señor estará con ustedes. Es decir, que la gran comisión se da en medio de protestas sociales, pero ustedes notarán que ellos tienen un mensaje de paz. La paz sea en esta casa, le dijo el Señor a sus discípulos que le dijeran a todos los que oyeran. Y al mismo tiempo Jesús les dijo que ellos se enfrentarían a la hostilidad, a la cárcel y aún hasta la misma muerte. Entonces Jesús utiliza una frase que para mí es muy importante. Él dijo, pero cuidado, sean astutos como serpientes. Y yo me puse a pensar,
¿Por qué la serpiente es astuta? Porque la serpiente, cuando se arrastra sobre la tierra, porque yo me crié en el campo y había muchas serpientes, ellas se arrastran sobre la tierra, pero de cuando en cuando levantan su cabeza y miran en derredor y luego vuelven otra vez y siguen arrastrándose. Una serpiente nunca te ataca si tú no la pisas o la vas a torear, como decíamos en el campo. Lo que quiere decir el Señor que en medio de este mundo convulsionado, en primer lugar, somos agentes de paz, pero debemos ser astutos. ¿Por qué? Porque en medio de una multitud, como de un río revuelto, nosotros, como agentes de paz y que tenemos un mensaje de paz, podemos en ese momento ser ingenuos, porque nuestro mensaje de paz se puede ahogar en medio de una multitud que grita, en medio de tantas voces, y yo diría que sería una necedad nosotros meternos en un alboroto de esos. Y como usted acaba de leer en el libro de Eclesiastés, en medio de ese momento que no sabemos el cuándo, ni el cómo, ni tampoco el futuro. Pero yo quiero referirme a lo que dice Proverbios, capítulo 22 y versículo 3. Proverbios, capítulo 22 y versículo 3. Me parece que es un texto muy iluminador, porque ese texto nos muestra cómo debe ser la actitud del cristiano. Dice, el hombre entendido ve el mal y se esconde. El hombre entendido ve el peligro y se aparta. Es decir, si yo como cristiano me meto en la revuelta donde hay bala, donde hay piedras, donde hay una cantidad de personas que me pueden hacer daño, yo sería prudente y astuto, como dijo Jesús, y no me metería en ese río revuelto, no solamente porque puede mi integridad física ser dañada, le puedo causar dolor a la familia, y me pregunto yo, ¿qué papel estoy haciendo? ¿Cuál es mi protesta en ese caso? Si no es clara, mi voz se puede perder en la multitud. Pero hay algo más y termino. Estamos viviendo un contexto de pandemia. Y en estos días la alcaldesa de Bogotá dijo que estábamos llegando al 96% de la ocupación en las UCI. Y ella dijo, ya no van a ser 2 semanas de mayo, sino 4. Y podemos vivir una emergencia inesperada y no sabemos lo que puede pasar. Es decir, que a mí me parece que es una imprudencia donde se ha violado el toque de queda, donde se ha violado el distanciamiento social. Y yo llamaría esto una verdadera anarquía. Porque la anarquía es como dice el libro de los jueces, en aquel tiempo no había quien gobernar Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, Henry, con todo el respeto, yo como pastor considero que es legítimo, y el que quiera participar, que participe, pero quien participa asume su propio riesgo, porque puede venir una bala perdida, puede ocurrir una cosa inesperada, y el texto bíblico nos dice que el entendido ve el mal y se aparta. Partiendo de lo que usted dice, pastor, estoy de acuerdo con que efectivamente en protestas donde hay tanta mezcla de intereses como los que usted mencionó, de gente violenta, de vándalos, de ladrones, de milicias, etcétera, etcétera, junto a mucha gente que va con la buena intención de exigir o defender un derecho civil que lo tiene. El cristiano que asista puede ser también confundido en medio de esa revuelta
y ser tratado como los demás. Así que ahí se pierde, como usted decía, el mensaje y la identidad de uno como cristiano. En eso estoy plenamente de acuerdo. Pero también es cierto, pastor, que hay muchas protestas que son pacíficas. No estas quizás, aunque ha habido en medio de todas estas marchas y protestas también muchas manifestaciones pacíficas en estos días. Si se tratara de una manifestación pacífica y si el cristiano va con toda la prudencia, haciendo quizás uso de esa astucia que dice Jesús, podría participar teniendo como las precauciones y el recaudo pues que hay que tener en una participación durante una marcha o una manifestación pacífica? Henry, yo creo que han habido en la historia de la humanidad muchas marchas pacíficas que han cumplido con su objetivo y han logrado no solamente mover las masas, sino el corazón de aquellos que están en el gobierno. Y me parece que la marcha pacífica es válida y muchas veces los cristianos, en el caso de los Estados Unidos, Martin Luther King, él reunió multitudes de personas que en determinados momentos marcharon pacíficamente por los derechos humanos y lograron ser una voz que de alguna manera sacudió esa situación deprimente como es el odio racial en una ciudad, en un país que se precia de la libertad. Pero te quiero hablar de 3 marchas muy importantes. La marcha del silencio. Esa marcha del silencio se dio el 7 de febrero del año 1948. En el mes de febrero había habido, en el mes de noviembre del año anterior había habido la marcha de las antorchas, fue una marcha pacífica, pero luego en el 48, el 7 de febrero, había una violencia de los partidos horrible. Estaba un presidente de determinado partido y entonces los del Partido Liberal sentían que los estaban masacrando. Y había un líder muy famoso, Jorge Eliezer Gaitán, y él organizó la Marcha del Silencio. Y esa Marcha del Silencio logró reunir en la Plaza de Bolívar 100,000 personas. Llenaron la Plaza de Bolívar, habiendo solamente 400,000 habitantes en Bogotá. El requisito era que fueran en silencio, que llevaran unos cordones negros y banderas en las manos. Y lograron sacudir al país. El presidente era Mariano Ospina Pérez. Y a mí me llama la atención que precisamente se habla de la oración del silencio, porque fue una manifestación que sacudió al país. Y Jorge Eliezer Gaitán, en plena Plaza de Bolívar, le dijo a Mariano Ospina Pérez: señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos, pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad y silencio, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado, pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia, porque acababan de matar 20 liberales en Santander. Lamentablemente este líder político más adelante, el 9 de abril, fue asesinado. Pero me parece que es un referente, que se puede luchar y se puede llenar la Plaza de Bolívar, inclusive sin pronunciar
una sola palabra, porque el único orador de la ocasión fue Jorge Eliezer Gaitán, pero hubo otra marcha, la marcha de la sal, y todos conocemos ese personaje Gandhi, que bajo el imperio inglés, prácticamente ese gran país pertenecía al gran imperio. En aquella época no había neveras y la sal era un elemento de primera necesidad. Y ellos fabricaban la sal, la llevaban a Europa y se la vendían luego a los habitantes de la India. Y ellos tenían que comprar su propio producto caro. Y entonces comenzó la marcha de Gandhi, con miles y miles de personas, y habiendo caminado más de 300 kilómetros, llegó hasta las orillas del mar para él decirle a su gente que esa sal era de ellos. Lo encarcelaron a la esposa, y en medio de su huelga de hambre, o más bien de su ayuno, él le dijo al pueblo: nos levantamos, pero nos levantamos en paz. Su lucha fue larga, pero en el año 1947 les dieron la independencia. Y Gandhi es el símbolo de un hombre que fue capaz de mover no solamente a su pueblo, sino al gran imperio. Y me acuerdo de una de las frases famosas de Gandhi. Él dijo: me encanta Cristo, pero me han desilusionado los cristianos. Pero dijo algo más: si los cristianos vivieran el sermón de la montaña, viviríamos en un mundo muy diferente. Así que él leyó el sermón del monte y él entendió que la paz se puede dar cuando nosotros sin violencia reclamamos nuestros derechos. Pero te hablo de la tercera marcha pacífica. Roma ardía por el reclamo de la gente pobre y menos favorecida. Y él anunció que entraría a Jerusalén. Y llegó a Jerusalén y se unió la gente humilde en su marcha de paz. Llegó al templo, llegó a la gran ciudad. Y Henry, la entrada de Jesús a Jerusalén, puso nerviosos a los religiosos, a los políticos. Fueron sacudidos los cimientos de Jerusalén, la ciudad donde él murió y resucitó. Y permítame leerle solo unos pocos versículos en esa marcha de Jesús cuando entró a Jerusalén. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar bien a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlo y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos predican y no practican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlos. Dice más adelante: no seáis llamados, ni seáis como ellos. ¡Ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones! Por eso recibiréis mayor condenación. Él denunció el estamento, él denunció la religión que se había corrompido. Pero esa noche que fueron a apresar a Jesús, llegó una turba con espadas, con palos y con antorchas. Y Pedro, que llevaba una espada para que se cumpliera una profecía, sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado del imperio. Y Jesús dijo: Pedro, mete tu espada en tu vaina, porque el que a espada hiere, a espada ha de ser muerto. Así que como cristianos, no estamos en contra de las marchas violentas, donde hay sangre, donde hay dolor, donde mueren inocentes, pero creo que las
marchas pacíficas son legítimas. Y yo supe, porque hablé con el pastor Ernesto Sánchez hoy, y me contó que en uno de los parques principales de Medellín se reunieron cientos de cristianos anoche para orar, se pusieron de rodillas, levantaron sus manos. Y yo creo que sería una buena acción si los cristianos de Bogotá nos reunimos un día de estos y pedimos permiso para estar en la Plaza de Bolívar y para levantar un clamor al cielo, no para lanzar arengas, sino para pedir a Dios que todos los colombianos tengamos bendición de Él y que podamos vivir en paz. Así es, y hay un ejemplo también reciente, pastor, que muchos en nuestra congregación recordarán, y es que hace, creo que unos 10 años, cuando la ministra de Educación entonces era Gina Parodi, ella pretendió implementar unas cartillas en los colegios en donde se abría la puerta para que se introdujera la llamada igualdad de género. Ideología de género. O la ideología de género. Y prácticamente también sacaban a Dios y a la religión, las clases de religión y todo lo demás de las aulas. En esa ocasión también la iglesia cristiana y muchas otras denominaciones o confesiones cristianas, la iglesia católica por supuesto, todas participaron en una marcha ahí o en un plantón, una concentración frente al Ministerio de Educación, y después de mucho revuelo esa semana tuvieron que echar para atrás la implementación de estas cartillas. Creo que es un buen ejemplo y reciente además para mostrar también que efectivamente, siendo pacífica como usted lo advierte, llega a un punto en que es un derecho legítimo, constitucional, que incluso cobija a los cristianos el poder manifestarse y el poder, digamos, reclamar cuando se considera que hay algo indebido. Porque es que además, pastor, creo que en ocasiones a la iglesia también le corresponde el denunciar. A la iglesia también le corresponde el llamar la atención sobre algo que puede ser nocivo para la sociedad misma en su conjunto. Entonces, no hacerlo a veces podría, creo yo, ser causa para que también tilden a la iglesia cristiana o a los cristianos como tibios, como apolíticos, cosa que no ocurre porque tenemos una naturaleza con una posición política frente a todos los temas. Pero también creo, y es cierto, que hay muchos riesgos cuando no se tiene cuidado y cuando se participa en manifestaciones que pueden terminar muy, muy mal. Por eso le quiero preguntar, pastor, también, en ocasiones podrían hacerse bloqueos pacíficos incluso, pero los bloqueos también tienen un problema, y es que violentan o atropellan los derechos de los demás. Es decir, aun cuando fuera pacífico y sin violencia, atravesarse en la Caracas o atravesarse en el Transmilenio, aún siendo cristianos y aún sin ejercer ningún acto de violencia, eso por sí ya mismo se constituye en violencia cuando transgredimos los derechos de los demás. Ok. Henry, gracias por la pregunta. Antes de contestar esta pregunta, que es muy importante, quiero referirme un poquitico a lo de las cartillas. Sí, yo señor. participé en esa protesta y estuvimos frente al Ministerio de Educación, estaba la ministra Gina Parodi, y creo que hubo una gran diferencia, porque en esa cartilla que ella estaba promocionando para los colegios, para los colegios públicos y privados. ¿Y por qué protestamos? Pero en esa oportunidad había un reclamo que era un tema específico. En primer lugar, era la educación de nuestros hijos, era la ideología de género y la imposición de una sola forma de pensar. En ese sentido, creo que fue una propuesta homogénea. ¿En qué sentido? Porque estuvieron los católicos, los cristianos evangélicos y muchos padres de familia. Y nos unimos, católicos, evangélicos y padres de familia, de los colegios que manifestábamos que no estábamos
de acuerdo, así que fue homogénea. Es muy diferente lo que estamos viendo, porque hoy estamos viendo unas protestas heterogéneas, donde básicamente todo el mundo, hay gente que ni sabe por qué marcha, se han unido a la multitud, como dice el adagio popular, ¿para dónde va el Vicente? Para donde camina la gente. Y de una vez entro en lo que tú me preguntas, los bloqueos. Bueno, tú acabas de leer en el libro de Eclesiastés donde dice que bueno, que el justo puede reclamar sus derechos, pero el problema es saber el cómo, el cuándo, porque el futuro es incierto. Entonces el tiempo, el modo y el lugar son importantes. ¿Por qué? Porque hay unos servicios básicos como el transporte, como los alimentos, como el servicio de gas, como el oxígeno que está escaseando en los hospitales y en las clínicas, inclusive allí a la entrada de Bogotá, viniendo por la autopista norte, una señora tuvo que dar a luz en la ambulancia y el bebé murió. Así es. Sí. Sencillamente por falta de atención, cuando los servicios básicos son afectados. Considero que se está cometiendo un crimen, y cuando se prolonga por mucho tiempo, amenaza no solamente la supervivencia de un pueblo, sino que también puede generar en más violencia. Estos mismos días estamos viendo que la canasta familiar se ha disparado de una forma asombrosa. Pero tú mencionas en la pregunta los sitios. Los sitios en la Biblia encontramos en varias ocasiones que los sirios y otros pueblos hacían esa práctica, ¿no? No dejaban entrar ni salir a nadie, así que no había suministro para la ciudad, hasta el agua se la cortaban, y en alguna oportunidad dice la Biblia que un par de mujeres, teniendo hambre, se pusieron de acuerdo para comerse a su hijo. Es decir, llegó un momento de tanta crisis. Así que yo creo que los sitios o esos bloqueos siempre serán humanos. Y te voy a mencionar un caso. Tú sabes, y hoy mismo Jerusalén, en la Franja de Gaza, con los palestinos que conviven en Jerusalén con los judíos, hay una lucha terrible y hay cohetes de un lado y otro. Pero yo quiero decir que muchas veces Israel ha cortado el suministro de alimentos, que en muchas oportunidades ha impedido que pasen al lugar palestino los bienes que ellos necesitan. Así que yo creo que venga de donde venga, todo bloqueo, todo sitio que afecte a los niños, que afecte a los ancianos, que afecte la salud, que afecte el suministro de los bienes básicos, se está cometiendo un crimen contra la humanidad. Muy bien, pastor. Creo que queda muy clara cuál es la posición y cuál es la opinión y cuál es la instrucción o las indicaciones que desde la pastoral de la congregación podría darse sobre ese tema de la participación o no en marchas y mucho más allá en temas como los bloqueos. Digamos que en contraposición queda entonces cuál es el papel de la iglesia y del cristiano en medio de todas estas injusticias. Tradicionalmente, pastor, normalmente el consejo aquí es: la iglesia debe orar, los cristianos debemos orar, los cristianos debemos, y es bíblico, porque la Biblia dice que tenemos que orar por nuestras autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente, para que Dios les dé sabiduría, que tenemos que sujetarnos a las autoridades y a toda institución humana, porque también ha sido puesta por Dios. Creo que muchos cristianos ya sabemos esto de memoria y lo entendemos y lo aceptamos, pero llega un punto en que también los cristianos se preguntan: ¿de qué sirve orar, pastor? Si no vemos tampoco un cambio. A lo largo de los siglos se nos ha dicho que oremos y oramos,
pero pareciera que los problemas a lo largo de la historia de la humanidad siguen siendo los mismos, las mismas injusticias, la misma opresión, la misma pobreza, la misma desigualdad social, los mismos malos gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, pastor, el tema es importante porque también hay que entender como cristianos que debemos orar, pero que debemos esperar también en la oración, porque creo que también hay algunas, digamos, directrices claras de Jesús cuando Él dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Luego, ¿será que la oración definitivamente no nos sirve para pretender que se instaure un reino de paz, de justicia, de equidad sobre esta tierra, sino que debemos confiar en que eso va a ser, pero en el cielo? Henry, tu pregunta es bastante teológica, pero también social. ¿Es eficaz la oración? ¿Vale la pena orar? ¿Harán que las cosas cambien? Bueno, lo primero que quiero decirte es que hemos sido acusados por las personas, no solamente por los ateos, sino por los agnósticos y personas que tienen indiferencia hacia Dios y hacia la iglesia. Hemos sido acusados como personas que nos metemos en nuestros templos o en las parroquias sencillamente a rezar y a orar y dejamos que el mundo se nos caiga encima. Indiferencia, dicen muchos. Indiferencia. Es decir, ver la práctica como una actitud de meternos a la cueva y esperar que el mundo se nos caiga encima porque esa gente es pecadora y nosotros nos vamos a dedicar a orar. No. Si nosotros vemos a Jesús, Jesús fue una persona que dedicó mucho tiempo a orar. Se levantaba muy de mañana a orar. Nos enseñó a orar. Invitó a sus discípulos que oraran con él en el momento de su crisis, cuando tenía que ir a la cruz. Pero la oración, como dijo alguien, hay que ponerle patitas. En otras palabras, Jesús oraba, pero bendecía a la gente. Jesús oraba, pero participaba de sus angustias. Jesús oraba, pero daba de comer a los pobres. Jesús oraba, pero sanaba a los enfermos. Jesús oraba, pero denunciaba la corrupción, el pecado de los unos y de los otros. Pero yo quiero citar lo que dice Pablo en medio del Imperio Romano, que estaban siendo perseguidos. Él dice, amonesto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero quiero citar a un famoso rabino llamado José el Justo, y él dijo, Henry, hay tres cosas que sostienen al mundo, y yo lo creo. La primera cosa que sostiene al mundo es la oración, dijo él. Jesús oró por la paz y porque el reino viniera. Y él tomó acción en los problemas de la gente. Sin embargo, él mismo en el Getsemaní oró 3 veces por lo mismo y no le fue concedido. Y él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo quiero, en ese entramado donde oramos y las cosas no cambian, yo quiero decirles que vivimos en un mundo pecador, vivimos en un mundo injusto y que la acción del reino de Dios sigue moviéndose aunque nosotros no lo vemos. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros vivimos en este globo terráqueo, pero somos sostenidos por la ley de la gravedad. ¿Y qué es la ley de la gravedad? Donde los seres vivos y objetos permanecen fijos sobre la superficie terrestre. Las frutas y los árboles de los árboles caen por la ley de la gravedad. Las gotas que caen y los pájaros que vuelan siguen por la ley de la gravedad. Y yo le digo lo siguiente, si no oráramos
y no hubiera un pueblo que cree en Dios y en el poder de Él a través de la oración, el mundo sería peor. ¿Saben por qué no se ha descompuesto todo? Sencillamente, como dice este rabino, porque la oración sostiene al mundo. Y usted se acuerda, Henry, en el capítulo 17 de Juan, que Jesús dijo: Padre, no te ruego por estos, te ruego por el mundo, te ruego por los que me has dado, te ruego por la unidad de tu pueblo, pero oró también por los que habían de creer. Y Jesús no estaba orando por orar. Él sabía que la oración está dentro del ámbito sobrenatural, como es la ley de la gravedad, que no la vemos y no estamos volando por allá en el espacio sideral, porque la ley de gravedad nos mantiene. Yo creo que la oración mantiene a este mundo. Y si en el 63 Kennedy y el presidente de Rusia no apretaron el botón, sencillamente era porque mucho pueblo estaba orando, porque podía haber habido la tercera guerra mundial. La oración hace que el mundo en medio de este caos se mantenga. Pero la segunda cosa, dijo este rabino, que sostiene al mundo es la ley. Para los judíos, la Torá, pero para nosotros es la palabra de Dios, pero también son las leyes, las normas, las señales de tránsito, el respeto por el otro, por el bien ajeno. Ustedes se acuerdan que Benito Juárez, que fue presidente de México, tiene dos frases famosas que dice: el respeto por el bien ajeno es la paz. Mis derechos terminan cuando comienzan los derechos del otro. Lo que quiere decir que la oración, pero leyes justas, también sostienen este mundo. Porque cuando caemos en la anarquía, ya no respetamos el semáforo, no respetamos al policía, no respetamos al anciano, no respetamos los bienes públicos que no son del gobierno, sino que son de todo el pueblo, porque se han adquirido con nuestros impuestos. El mundo tambalea. Es decir, que la oración tiene que estar respaldada por el respeto a las leyes. Pero lo último que dijo este rabino es que entre las tres cosas que sostienen al mundo, la oración, la ley, pero la misericordia. Y tú mencionaste el texto que yo iba a mencionar. A través de la historia de la humanidad han existido los poderosos, los potentados, los imperios, los que se aprovechan de los pobres. Y nosotros somos el segundo país del mundo más desigual, teniendo mucha riqueza, sencillamente porque aquí ha habido injusticia. Y el mundo se sostiene, dijo este rabino, cuando hay misericordia. Hay cosas de las que no podemos prescindir. No quisiéramos. Por ejemplo, hay cosas necesarias como el asistencialismo. No es lo justo. Pero, por ejemplo, el ingreso solidario, 260,000 pesos no alcanzan para nada. Es lo básico. Y tú citaste el texto cuando una mujer le ofreció a Jesús un perfume como ofrenda. Y Judas criticó por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y a mí no siempre me tendréis. Quiere decir que vivimos en un mundo y una sociedad injusta, donde la misericordia, donde el cisben, donde los medicamentos son necesarios y que no son realmente, diríamos, las cosas justas, pero realmente la misericordia. Hay gente que a nadie le da una moneda, a nadie le da un plato de comida, dice, pues que trabaje. Y me parece que un mundo sin misericordia es un mundo que va hacia el abismo. Por eso hay tres cosas que sostienen al mundo: la oración, la ley y la misericordia. Pero hermanos, no creamos que estamos orando en vano. El mundo sin oración, sin ley y sin misericordia sería peor. Pero gracias a Dios por un pueblo que confía y por un pueblo que ora.
Así es, sí, señor. Y en este tema quiero dejar hasta ahí, digamos, sin ahondar más, porque de una vez les anuncio que vendrá el próximo programa, que ya les anunciaremos la fecha, pero vamos a ahondar con el pastor Elías mucho más en estos temas, más de contexto, más de las raíces de los problemas sociales, más de cuál debe ser el papel de la iglesia y cuál debe ser la expectativa del cristiano realmente sobre la problemática social y qué esperar cuando uno ora y en nuestro papel y nuestra acción como iglesia. ¿Qué se puede esperar realmente de eso? Así que por ahora, pastor, dejamos esa parte ahí, pero sí quiero, antes de terminar, porque el tiempo también va pasando. Te voy a hacer una pregunta. Sí, antes de eso, pastor, sé para dónde va usted, pero quisiera volver al terreno práctico. Y para ir redondeando la charla de esta noche, ¿qué consejos darle a los jóvenes de nuestra congregación que muchas veces ven con pesimismo o ven con cierta desesperanza la situación social que se vive, que los afecta a ellos, que sienten que están viviendo en un país donde hay pocas oportunidades, en un país donde ellos se esfuerzan, luchan por educarse, por trabajar, pero no ven, digamos, la prosperidad? En primer lugar, ¿qué consejos darle a esos jóvenes que hoy se sienten un poco desolados y que quizás hasta sienten ganas, efectivamente, como dijimos antes del comienzo, en salir a ayudar, a exigir esos derechos y a protestar? Muy bien, Henry. Lo voy a hacer rápidamente como un consejo pastoral. Entiendo la angustia del joven que no puede ir a la universidad, que no puede tener un trabajo digno, que quiere hacer una especialización, inclusive hasta su bachillerato. Yo les quiero decir a los jóvenes que no cedan a la tentación de la presión de grupo. Estamos escuchando tantas voces, pero ustedes tienen el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Segundo lugar, escucha a tus padres. Por sencillos que sean, hay en ellos sabiduría. Pregúntale a tu conciencia qué tendrías que hacer en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Mira los pros y los contras de involucrarte en una revuelta social. También te digo, eres responsable por tus decisiones. Sé tú y tus convicciones. No te dejes llevar por el ruido que hay en derredor tuyo. Sé tú y tus convicciones. Pero también, ¿qué dice la Biblia? Pero como algo práctico, frente a la incertidumbre donde hay pocas oportunidades, busca nuevos horizontes. Yo mismo como pastor he visto que varios jóvenes de nuestra iglesia se han ido a Francia, a Australia, recientemente al Canadá. Siempre hay nuevos horizontes. Aprende un segundo idioma. Aplica a las becas que dan en algunos de estos países. Y la verdad es que el mundo entero es un mundo de inmigrantes. Estados Unidos mismo se construyó con inmigrantes de varios países, y yo considero que muchas veces hay oportunidades en otros lares, y el aplicar a una beca, sencillamente a veces valerse de los conocidos y relaciones que tenemos en el exterior será una buena salida. Pero hoy tener un segundo idioma es muy importante. Haz como una de mis hijas, o dos de mis hijas, que les tocó estudiar y trabajar porque yo no alcanzaba a sufragar los costos de la universidad. Hoy, para salir adelante, hay, como dicen los mexicanos, hay que meterle ganas. A veces hay que trabajar y estudiar al mismo tiempo, como le pasó aquí al periodista Henry. Igualmente puedes
tener un proyecto como emprendedor o aprender un arte como era el caso de los judíos. Así que no mires el mundo como un mundo cerrado. Hay muchas posibilidades y además de esto contamos con aquel que dijo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Anímense, mis hermanos, métanle ganas, además de orar, sean buenos ciudadanos y echen pa'lante. Y tengo una última pregunta para usted, pastor, y es muy parecida a la anterior, pero ahora, ¿qué consejos darle a los padres de familia, a los padres de nuestros jóvenes? Porque los padres tenemos, y yo que soy padre lo digo, creo una doble, digamos, responsabilidad, que es por un lado cuidar a nuestros hijos, y frente a estas tentaciones de ir a salir a las protestas, de salir a las marchas, sabiendo los peligros, los riesgos que hay, tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, de saber dónde están, pero también de animarlos, de darles esperanza, de subirles el ánimo, de ayudarlos a creer que nuestro país todavía es hermoso y que Dios todavía está obrando y puede abrirnos puertas, como usted lo mencionaba ahora. ¿Qué consejos darles a los padres para que no seamos sujetos pasivos simplemente, sino que también ayudemos a encaminar de mejor manera a nuestros hijos? Bueno, Henry, yo considero que en la Biblia tenemos varias guías acerca de eso. Me parece que lo primero que tenemos que hacer, aún desde que nuestros hijos están pequeños, es una buena educación cristiana respaldada con el ejemplo. En segundo lugar, orar. En tercer lugar, dice la palabra: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Procurar crear un ambiente donde al chico no se le esté recriminando. Igualmente entender, porque estamos viviendo en una sociedad muy diferente a la que nosotros nos levantamos. No entremos en conflictos innecesarios. Escuchemos a nuestros hijos, animémosle y hasta donde nos sea posible invirtamos en su educación. De todas maneras, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el Evangelio y en segundo lugar la educación. Y me encanta lo que dice Henry: vivimos en un país bello, quizás de pocas oportunidades, pero nosotros podemos hacer la excepción. Y padres, anímenlos y por favor mantengan a sus hijos en el altar del Señor para que ellos no se desanimen. Pastor, como dijimos, ya vendrá oportunidad muy pronto en nuestro próximo programa y les anunciaremos la fecha con anticipación de poder ahondar en todos estos temas. Y hoy fue, digamos, en el terreno de la práctica, en el terreno de lo coyuntural que está ocurriendo por estos días en nuestro país y de la actitud que nosotros como cristianos debemos tener frente a todo esto. Pero hay ciertamente mucho por hablar, por analizar, por discutir, porque estos problemas no son nuevos, no son de hoy, son problemas que vienen desde la misma creación de la humanidad. Creo que esto hace parte y se derivó desde Génesis 3 con la caída del hombre, pero ya vendrá el momento de poder analizar un poco todo el contexto, todo el origen, hacia dónde vamos y sobre todo cuál debe ser hoy, en este siglo XXI, el papel de la iglesia frente a toda esta problemática social, ahondando mucho más y por supuesto buscando muchas más verdades en las Escrituras. Así que desde ahora, pastor, está invitado usted para que participemos y demos... Claro que sí, Henry. Continuaremos con el tema porque creo que hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Pero antes de que cierres el programa, me gustaría, señor Henry, a mí hay algo que me preocupa y es lo que se llama la posverdad. Estamos escuchando noticias falsas, no solamente a través de los medios que las replican sin mucha responsabilidad, pero también las redes sociales están plagadas y la gente vuelve y repica algo que no se han cerciorado que es de una fuente fidedigna y sencillamente se convierte en viral. Yo quiero hacerte la pregunta, Henry, ¿tú crees que los medios de comunicación han contribuido a la paz o sencillamente han pensado en el rating? ¿Tú crees que han sido objetivos en transmitir la verdad sin parcializarse?
Yo pienso, pastor, que como dice el dicho, en esto hay de todo como en botica. Creo que hay medios que han procurado ser responsables, que han procurado ser equilibrados, que han procurado ser objetivos dentro de la objetividad que es posible, porque yo, siendo periodista, soy el primero en creer que no existe la objetividad en el periodismo. Claramente, cuando uno va a transmitir una información, esa información ya va, si se quiere el término, contaminada o por lo menos influenciada por la visión que yo tenga del mundo, por la visión que yo tenga de los hechos, por la visión que yo tengo de lo que creo que es importante decirle a la comunidad. La prueba de que no hay objetividad en el periodismo es que sobre un mismo hecho cada medio informa de manera diferente. Y es por eso, es porque ya hay una percepción que, digamos, da origen a la información o a la forma como se transmite esa información, de manera que la objetividad, yo creo, no existe como tal. Lo que sí debe existir es una responsabilidad, y ahí es donde los medios pues han tenido diferentes grados de responsabilidad. Creo que no es malo tampoco que un medio de comunicación tenga cierta identidad con un gobierno, digamos que sea afín a un gobierno o que no lo sea. Creo que el pecado no está en que un medio sea gobernista o no sea gobernista. Creo que el pecado está cuando es cargado para un solo lado, cuando se transmite la información parcializada, sesgada, con la mala intención, con el deseo de influenciar y de generar una opinión a favor o en contra, dependiendo de lo que se busque, de un gobierno o de un hecho o de una circunstancia en particular. Creo que en esto hay de todo, pero usted mencionaba las redes sociales, y creo que las redes sociales realmente es donde hoy día está el problema. El mayor problema, pienso yo, no está en los medios de comunicación grandes, porque finalmente uno tiene el poder en su mano cuando tiene un control remoto en la mano. Y si a mí me parece que Caracol, RCN, Noticias 1, City TV, Red Más o cualquier otro canal no me gusta y creo yo que es parcializado, pues tengo el poder en mi mano de cambiarlo a otro canal y ya está. Pero donde no hay mucho control es en lo que yo veo en las redes sociales, porque estamos siendo tan bombardeados por las redes sociales que finalmente nos vemos abrumados y terminamos creyendo sin filtro todo lo que leemos y lo que vemos en las redes sociales. Mire usted, pastor, que usted mencionaba las falsas noticias. En estos días salió una encuesta, esta semana, tal vez el viernes, salió una encuesta sobre si hecha en diferentes países de Sudamérica, sobre quién considera o si uno considera como ciudadano que uno está capacitado para identificar una falsa noticia en las redes sociales. Y en el caso de Colombia, el 73% de la gente dijo: no tengo la capacidad para yo saber si lo que estoy viendo en Twitter, si lo que estoy viendo en Instagram, si lo que estoy viendo en Facebook es verdad o no es verdad. Y nos hemos acostumbrado a que, o muchas veces no sabemos ni siquiera cómo confrontar, cómo comprobar, cómo verificar una información. Simplemente la vemos y la creemos. Entonces creo que ahí es donde está el peligro, y creo que es una responsabilidad no solamente de los medios de comunicación, que ya lo dije, sí tenemos una responsabilidad. Cada medio de comunicación es responsable de entregar la información lo más objetivamente posible, lo más completa posible, con todos los elementos y los análisis de juicio que permitan a la gente hacerse una valoración más acertada, digamos, de la información que se transmite. Pero creo que también el ciudadano tiene una responsabilidad, inclusive frente a los mismos medios de comunicación grandes, masivos, y es de confrontar, de no quedarnos con una sola versión, de no creerle solamente al primero que nos dijo. Y en esto, por ejemplo, de los paros y de las marchas, para ir redondeando y volver al punto de origen, sí que se ve eso. Y es que, por ejemplo, vemos una persona que resultó herida, o un policía que resultó herido, o un marchista que resultó herido. Y empiezan a llegarnos versiones tan contradictorias, tan diferentes, y ahí es donde corremos el riesgo de quedarnos solamente con una versión. Y en esto hay mucha manipulación, en esto hay mucha mentira y mucha mala intención. ¿Tú recomendarías que nosotros como cristianos no replicáramos algo, no lo compartiéramos, sin estar seguros que es de una fuente creíble? No solamente creo que es nuestro deber moral y ético no replicar cosas sin saber
si estamos seguros de que eso fue así, sino que jurídicamente, judicialmente, podemos terminar siendo responsables de lo que nosotros repliquemos, porque estamos ayudando a difundir. Nos pueden acusar de injuria, y lo digo porque yo hice un informe sobre eso y consulté abogados constitucionalistas y penalistas de precisamente esa conducta. Cuando uno, no, pero es que no lo dije yo, simplemente alguien lo dijo, yo lo que hice fue retuitear, republicar, compartir la información. Eso también me hace responsable, y podría yo terminar siendo penalizado por ayudar a difundir una información que resultó ser falsa. Entonces creo que esto tiene una responsabilidad de este tamaño, y creo que todos medios de comunicación, pero también como ciudadanos, estamos llamados a confrontar siempre, a no creer y tragar entero, como dicen, sino a buscar siempre que haya algún tipo de verificación, de comprobación de la información, o por lo menos escuchar diferentes versiones, no casarnos con un solo medio, con una sola red social, con un solo analista, con un solo periodista, con un solo opinador, sino tratar de buscar siempre como el equilibrio, esa ponderación, esa diversidad de fuentes para podernos hacer un juicio de valoración más completo. Gracias, Henry. Me gustaría que oráramos. Henry, que termines. Gracias por la dirección del programa, por la invitación. Y oremos por nuestro país, que estos días que vengan no sean tan malos como los que hemos vivido. Amén. Y de paso oraremos por las necesidades que sé que han estado ustedes escribiendo en nuestras redes sociales, y sabemos que hay mucha necesidad también y Amén. Mucha incertidumbre, muchos días de confusión en medio de la congregación. Así que yo los invito a que cierren sus ojos en casa. Amén. Y vamos a orar, y de esta manera quedamos despedidos. Luego veremos los anuncios y estaremos pendientes entonces del programa que les hemos anunciado, que será complemento de esta temática vista en esta noche. Cerremos nuestros ojos. Padre amado, en esta noche yo te quiero dar muchas gracias, porque sabemos que en tu palabra siempre encontramos luz, que en tu palabra siempre encontramos consuelo, y que en tu palabra siempre encontramos instrucción y dirección. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, la suma de tu palabra es verdad. Y gracias, Señor, porque nos la has dejado como luz, como guía. Nos la has dejado, Señor, como un testimonio de lo que tú esperas de nosotros. Y yo te pido, Señor, que tu palabra siempre nos ilumine, porque hay tantas voces, Señor, hablando a nuestros oídos. Hay tantas versiones que escuchamos. Hay tantos hechos que muchas veces no sabemos cómo discernirlos, cómo valorarlos, cómo hacerlos objeto de un juicio crítico, que terminamos creyendo de todo, Señor. Y terminamos nosotros mismos, como iglesia tuya, llamados a ser la luz del mundo, terminamos siendo confundidos. Y podemos por lo menos terminar viviendo también en oscuridad, viviendo también en confusión, viviendo como parte de este caos, Señor, que tantas veces vemos allá afuera en el mundo. Señor, danos tu luz, que tu Espíritu Amén. Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de analizar, de filtrar, de discernir las cosas, los hechos, las circunstancias, las opiniones, las voces, los testimonios. Ayúdanos, Señor, para no ser ligeros al juzgar, para no ser ligeros al hablar, para no ser ligeros al actuar. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener la responsabilidad de actuar, Señor, como personas creyentes, como personas con conocimiento, como personas, Señor, guiadas por el Espíritu Santo. Que nos comportemos como cristianos auténticos, genuinos, que recordemos siempre que estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ayúdanos, Señor, para recordar siempre que tenemos la misión de llevar paz, que somos embajadores de Cristo, que no somos embajadores de la violencia, que no somos embajadores del caos, que no somos embajadores para azuzar el ánimo de las otras personas, sino que al contrario, que donde haya caos y confusión, nosotros llevemos paz, llevemos luz, llevemos tranquilidad, que nosotros llevamos sosiego a donde hay desesperanza. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar alegría donde hay tristezas, que podamos llevar, Señor, ese consuelo que tanto necesita la gente cuando tiene tristeza. Señor, ayúdanos
para que no seamos influenciados por el mundo, sino que al contrario nosotros como cristianos y creyentes en ti podamos, Señor, influenciar al mundo. Como dice tu palabra, que no seamos vencidos del mal, sino que antes venzamos con el bien el mal que hay en esta tierra, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Pido, Señor, por cada joven que hoy se siente desesperanzado, que hoy se siente triste, que hoy siente, Señor, que no hay muchas oportunidades, para que tú, Señor, le hagas ver que tú estás con él y que tú eres el Dios soberano, el Dios del poder, el Dios que sostiene este mundo, y que tú puedes, Señor, abrir ríos donde hay sequedales, que tú puedes abrir puertas donde hoy hay muros, que tú puedes, Señor, abrir, Señor, muchas oportunidades donde hoy hay solamente desesperanza y negación y violencia, y donde hay, Señor, opresión. Tú puedes, Señor, abrirnos esos caminos y esas oportunidades. Señor, ayúdanos a no sentir nunca desesperanza, sino siempre confianza, fe y esperanza en ti, en tu Hijo, porque tu palabra dice, Señor, que si tú nos has dado a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las demás cosas? Así que no podemos, Señor, caer en el desconsuelo y en la desesperanza, sino antes, Señor, con fe, con esperanza, con ánimo, con optimismo, vencer, Señor, cualquier cosa que nos esté afectando en el ánimo y en el corazón. Pido por esos padres que hoy sienten tristeza, por esa falta de oportunidades para sus hijos, o por esos padres que quisieran darle más a sus hijos, pero no tienen las posibilidades. Señor, ayúdanos a que como padres todavía, Señor, sigamos creyendo en ti, porque lo que nosotros como padres no podemos hacer, tú sí que lo puedes hacer, Señor. Así que yo te pido, Padre Celestial, que nos ayudes como congregación, como cristianos, como comunidad cristiana, a seguir creyendo y esperando en ti. Quizás no veamos, Señor, muchos cambios profundos y radicales en este mundo, porque es que este mundo, Señor, está contaminado por el pecado y siempre estará así. Nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza, Señor, y nuestra ciudadanía está en el cielo, está a tu lado y para toda la eternidad. Padre bueno, yo te pido por cada necesidad que tengan nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros hogares, por los que están enfermos, por los que están, Señor, sin empleo, por los que están endeudados, por los que tienen proyectos que no han podido emprender, o por los que tienen emprendimientos y negocios que fracasaron o están al borde del fracaso. A unos y a otros, ayúdanos, Señor. A unos y a otros, ayúdanos a seguir teniendo esperanza. Ayúdanos, Señor, a seguir luchando. Ayúdanos, Señor, a levantarnos cada mañana con fe y con alegría, creyendo en ti. Y creyendo, Señor, que llegará un momento en que tú harás. Como dice tu palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este programa, por el pastor Elías, por las luces que quizás hayamos podido dar, Señor, en esta noche a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, muy buenas noches. Iglesia, estos son los anuncios para el mes de mayo. El tema del mes, tiempo de revisar nuestro fundamento. Sigue las redes sociales de la iglesia, Facebook, Instagram y YouTube. Allí te mantendrás al tanto de lo que sucede en nuestra congregación. Visita el website de la iglesia, www.icdcberna.com.co. Esta es la programación. Continuamos con el tiempo de oración, de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Las puertas del templo están abiertas. Los lunes son de altar familiar. El material lo publicamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. También en el website de la iglesia, www.icdcberna.com.co. Los jueves de mayo son de Junto a la Mesa, un espacio donde podrás encontrar temas de actualidad basados en la palabra de Dios, familia, oración y estudio bíblico. A las 7 por Facebook Live. La reunión de jóvenes es todos los sábados a las 5 de la tarde. Te esperamos. Sigue el fanpage Jóvenes de Severna. Por ahora la reunión del domingo continuará virtual a las 9 de la mañana. Sigue nuestras redes sociales y allí te enterarás cuando regresamos a la presencialidad. Las transmisiones serán por Facebook y YouTube. La escuela dominical continúa online a las 9 de la mañana. Las clases las encuentras en el canal oficial de la iglesia en YouTube. El 30 de mayo tendremos un día muy especial. Celebraremos el Día de la Madre.
Todos los domingos celebramos la Cena del Señor. Esta es una buena práctica de los discípulos de Cristo. Prepárala en casa. Honrando a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Nehemías 13:12 dice: Entonces todo el pueblo de Judá trajo la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite a las bodegas del templo. Las donaciones las puedes hacer en Nexiban Colombia o en el Banco Caja Social. Te invitamos a enviar el soporte a la iglesia vía WhatsApp con todos tus datos personales. La obra social continúa activa. Si tienes alguna donación, por favor, hazla llegar a la iglesia. O de lo contrario, ponte en contacto con nosotros al 280-4719 o 316-472-9648. Como dice Deuteronomio 15:11, gente pobre en esta tierra siempre va a hablar. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de la tierra. Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire.